Parece que tenemos mala suerte. Está empezando a llover otra vez. Cada vez que vengo al bosque siempre hay algún inconveniente ya el invierno. Sobre todo hay que tener un tema tan lindo para tratar. A ver si puedo, pues ahora no está lloviendo muy fuerte, pero a ver si puedo desarrollar el tema. Tengo unas ganas de hablar con el general. Qué ganas tengo de hablarme, cómo me gustaría encontrarme con él en esos recodos que tiene la vida del misterio. Esas cosas que todavía no están develadas. Y encontrarme con el hombre que yo le podría hacer un montón de preguntas por la confusión, ¿me entienden? O sea, como todo lo que nos ronda, nos circunda, está en estado de un cambio permanente, una evolución permanente y lamentablemente negativa. Entonces uno necesitaría luces para tener, no digo argumentos, porque argumentos son los que sobran, sino tener ideas concretas que con la aplicación en el tiempo y inteligencia y ordenamiento y disciplina pudiera cambiar la situación y producirnos resultados ansiados, anhelados, esperados. Sin embargo, nada de lo que vemos a nuestro alrededor nos descubre el panorama. Y entonces uno en ese ensimismamiento que tiene para buscar alguna idea, ¿no? Si yo me pudiera hablar, ¿no habrá alguna forma? No. En el tránsito que hay de esta vida a la otra, todavía no hemos llegado a descubrirlo eso. Se va a descubrir, pero todavía no tenemos posibilidad de saltar esa otra dimensión. Sí, yo creo que hay otra dimensión. Pero bueno, no vamos a hablar de esoterismo ahora. Ahora vamos a hablar de cosas concretas. Y claro, cosas concretas se refiere a la situación de nuestro país, de nuestro pueblo, de nuestro pobre pueblo, agobiado, golpeado, escarnecido. Pueblo que ha tenido una cantidad de sinsabores y saltimbancos. Y entonces, cada vez, en vez de mejorar, porque eso sería lo ideal, vamos retrocediendo. Y claro, hay gente que está interesada en resolver sus problemas personales, ya sea políticos, ya sea económicos, ya sea sociales, ya sea tiringuerías personales y demás. Pero hay otros que vemos otros que ya hemos pasado por todas esas miserias, por todos esos delirios, y queremos, ya estamos a punto de partir. Pero antes de irnos, quisiéramos ahondar en el tema, recurrir a lo absurdo y encontrar una señal. Porque dejar ya una señal, como que me parece, uno supone, imagina que uno ya puede marcharse tranquilo. Y esa insidiosa pregunta es la que nos mantiene vivo y es la que nos hace hacer estas cosas, salir a las 6:30 de la mañana con la lluvia, con la inclemencia ya del tiempo y todo, para ver si uno, qué sé yo, se orienta. Y de ese tema vamos a hablar porque quizá vamos a incursionar por el absurdo, porque lo lógico ya vemos los resultados, ya, ¿qué vamos a buscar más en la lógica? ¿Alguna señal? No, ya no. Entonces, ¿quién te dice que en el absurdo haya una señal? Y entonces eso signifique que vos, que te vas a quedar trabajando, cuando uno ya se vaya de paseo o de vacaciones definitivas, tengas una orientación. Y esos recursos que se requieren y necesitan, hay que buscarlo en los ejemplos que de alguna u otra forma ya están funcionando en el mundo. Y vos me dirás, ¿tanta charla para qué, viejo? Y sí, vamos a tener razón, tanta charla para qué. Pero te tenía que hacer esta introducción, este prolegómeno, para que sepas que hoy vamos a hablar de lo imposible. Es decir, imposible en la Argentina, como está hoy todo dado y de acuerdo a las circunstancias por las que estamos atravesando. Pero ¿quién te dice que por ahí está
el filón, el hilo. Cualquier opción que pudiera traer soluciones al país tiene que arrancar de algo que tenga relación con Perón. Habrá gente que dirá, este está detenido en el tiempo, pero no hay otra posibilidad, no ha surgido nada, no han surgido ideas que vengan por lejos de lo que imaginariamente creó Perón. Ya sea de gente que está consistenciada con la ideología de Perón, ya sea gente que tenga una simpatía, ya gente que haya estudiado el fenómeno social argentino y diga, y sí, no nos gusta por X razones, pero es lo más lógico que se pudiera aplicar. Perón era un gran admirador de Mao. Y Mao fue un tipo que hizo en China un milagro. Tuvo sus luchas enormes, pero logró consustanciar lo imposible con una posibilidad viable que después vino Xiaoping, después de la revolución cultural aquella famosa, y ahí a la muerte de Mao, estructuró una opción para enfrentar el problema que tenían 1.300 millones de habitantes. O sea, no era un problema ideológico, era un problema de un pueblo hambriento, marginado, sin posibilidades de que su lucha le produjera resultados en el corto tiempo. Ellos habían hecho una cantidad de movimientos durante los últimos 40 o 50 años en China y se unieron con los soviéticos, se unieron con los chinos, el marxismo-leninismo, en fin, una lucha intestina profunda, pero no tenían el alumbramiento, las posibilidades. Y entonces Mao encuentra, abre la puerta. Y si bien no es el directo realizador del milagro chino actual, si no fue Xi Piao, sí fue el hombre que abrió las ventanas y la puerta y que produjo lo que posteriormente sería esta situación actual de China. Quizá nosotros, si buscamos una salida a lo nuestro, tendríamos que, no digo recorrer el mismo problema porque nuestra idiosincrasia es distinta y todas las cosas que nosotros culturalmente poseemos son diferentes a las posibilidades chinas, a la cultura china. Pero quizá ese sería el camino. Por supuesto que nos vamos a encontrar con grandes y monstruosos adversarios que nos van a decir que esto es un absurdo. Sin embargo, siendo nosotros mayorías, y si constituimos esa mayoría, la mancomunemos y la unamos, podemos soñar, por lo menos, hacer un experimento similar al de China. Es decir, asociarnos con el capitalismo internacional, porque no se puede de otra forma salir adelante. Si estamos sometidos ya vemos que no hay posibilidad, al contrario, cada vez nos hundimos más, cada vez vamos más hacia el abismo, y mediante leyes, mediante un ordenamiento de nosotros, de nuestra gente, de nuestra dirigencia, hacer una propuesta o buscar que propuestas nuestras sean aceptadas y podamos llevar a cabo una renovación dentro de nuestras posibilidades. Nosotros tenemos que ir a un nacionalismo nacional asociado con el poder imperialista. Y es amargo, es duro, es perdonable que me escuchen decir a mí, pero nos vamos a pasar 2 o 3 generaciones más luchando indefectiblemente con un poder que no lo vamos a poder vencer. Y eso es lo que debe ocuparnos ahora nosotros, porque si nosotros no avanzamos en el absurdo, porque esto es un absurdo, nosotros no vamos a encontrar soluciones. Esto indiscutiblemente se va a tener que enriquecer con nuevas ideas, con nuevas voces, con gente más capacitada que nosotros, con gente con mayor estructura mental, para que haga posible esta ensoñación. O sea, ese capitalismo que hoy nos ha tomado el 80% del país, nosotros podíamos todavía recuperar la mitad de eso. O sea, nosotros podíamos todavía recuperar el país. Leyes, proyectos concretos, no marchas estúpidas y sin contenido que no van a producir nunca un resultado, sino hechos concretos podrían darnos el resultado. Aquí ha empezado a llover fuerte, ya más o menos bastante fuerte, y vamos a tener que abandonar esto y vamos a tener que ir al refugio nuestro para ver si podemos terminar este video hoy. Pero queda planteado
el devenir, queda planteado la opción. Ahora, de la opción está planteada, hay que leer muy fino para llegar a conclusiones que sean propuestas concretas. Y eso no es fácil, no es una tarea que escapa a mis conocimientos y a mis capacidades. Es decir, escapa a las capacidades del pueblo. Y tendríamos que también asociarnos con gente que culturalmente esté más preparada que nosotros para proponer una opción realmente que sea posible realizar, no utópica que nos demore 50 años más en discusiones bizantinas. Y la lluvia no me dejó filmar en el bosque. Y bueno, vengo a ver cómo hago acá en el Bulín, a ver cómo termino el video. Me agarró la temporada, y ya estas son temporadas que difícilmente uno pueda salir al exterior a hacer una película. Así que ahí ahora me voy a sentar y le voy a contar la historia del resto, ¿va? Claro, cuando uno quiere reflejar el problema que uno tiene, con ejemplos que están diametralmente opuestos a nuestros fundamentos, esto de unir, por ejemplo, el comunismo, marxismo, leninismo de los chinos, de Mao, de Mao Zedong, con la continuidad del que tomó el relevo, que era su enemigo interno dentro del partido, Deng Xiaoping, y que fue el verdadero talento, el autor de todo este movimiento moderno de industrialización y comercio y apertura a los mercados mundiales y a los mercados de capital y a la inversión, en fin, todo lo que modernamente de China se conoce, para hacer nosotros pensar hacer una transformación. Si bien es cierto que el que lo pudiera hacer sería el peronismo, y está muy distante las posibilidades, porque sería interminable la cantidad de cosas que estarían en contra de nuestros fundamentos, de nuestros principios, por la idiosincrasia de nosotros, del peronismo y del pueblo en general. Pero la idea de asociar el capitalismo internacional que no sea depredador como es hasta ahora y que venga como el patrón de estancia a imponer condiciones, a un reflejo inspirador de la teoría de China, no deja de ser atractivo y tentador. Habría que, la gente nuestra, la gente capacitada, tendría que hacer una evaluación y un estudio profundo de las posibilidades que puedan ofrecernos coincidencia. Si nosotros, por ejemplo, lográsemos en un periodo de un tiempo prudencial un acercamiento a esa idea donde el capital llega, se invierte y nosotros los argentinos, de hecho, el Estado es socio como en China. China, el 51% de toda la inversión, el empresariado que llega a China, el 51% es del Partido Comunista, o sea, del Estado, y el 49% es del capital que ingresa. Ahora, tiene una cantidad de ventajas el capital que ingresa, o sea, por eso es atractivo. Por ejemplo, no tiene ningún tipo de impuestos. O sea, lo que yo tengo conocimiento es que el capital tiene libertad de importar insumos y de comercializar, en fin, tiene libertad, el capital actúa independiente de ninguna, digamos, de ningún condicionamiento de impuestos, de todo. En la Argentina, claro, en la Argentina hay un problema fundamental que creo que sería el nudo gordiano del tema, que es el movimiento obrero organizado, porque en China no está eso. Y entonces, pero claro, esos capitales que llegan con tanta libertad tienen ilimitadas opciones para que el comercio sea eficiente. Y el Estado se beneficia porque es el socio del 50%. Entonces, todos los negocios buenos que hagan las empresas internacionales, a China le conviene porque ellos son socios. Tienen gente controlando, por supuesto, es una cosa natural. Dentro de cada empresa
de capital internacional. Por eso que ha habido una lluvia, porque no pagan impuestos, tienen libre acceso a los mercados del mundo y tienen después la protección del Estado que comercialmente y financieramente los respalda. En fin, sería una aproximación a una posible opción futura. Esta opción que nosotros tenemos ahora, el sistema capitalista, el sistema bancario de la banca internacional, como estamos hoy, nosotros no tenemos ninguna posibilidad de salir bajo ningún aspecto, ni siquiera de recuperar lo que hemos perdido, y mucho menos de estabilizar el país. Eso nosotros tenemos que darlo por descontado. Pero avanzar en una aventura distinta, como en el caso del planteo de... En fin, habría que hacer un estudio muy profundo. Esto solamente es una idea de aproximación que uno evalúa entre todas las opciones que hay. No hay otras opciones, muchas otras opciones que pudieran salir de esta trampa del Fondo Monetario, de la banca, de los fondos buitres, del capital, de los intereses, en fin, toda esa cosa que nos ha llevado a esto. El único que pudiera ser una combinación eventualmente estudiada y calculada bien sería desde el peronismo. Ahora bien, nosotros tenemos gente capacitada en este momento para iniciar un acercamiento a esa idea, no a China, nosotros no tenemos nada que ver con China, pero nosotros tuviéramos posibilidad de hacer algún acercamiento a esa opción, nos permitirían los que ahora están gobernando y los poderes corporativos que están instalados en Argentina y que hacen lo que se les da la gana, nos permitirían que nosotros fuésemos socios de ellos el 50%, cualquiera de las empresas que están corporativas internacionales. Vamos a ponerte un mercado, Carrefour. ¿Aceptaría Carrefour ceder el 50% de sus acciones en las empresas? Si ellos están bien ahora. Entonces tendría cómo pudiéramos lograrlo. Y bueno, primero una gran unidad nacional, fundamentalmente. Una gran mayoría y leyes votadas por el Congreso que dijera, bueno, este es el negocio. Si todas las empresas corporativas del mundo están haciendo negocio en China, ¿por qué no irían a aceptar en la Argentina hacer lo mismo? Y ahí está el secreto de toda esta idea. Cuando se resisten ellos a aceptarlo en Argentina y lo mismo que se le está proponiendo se está haciendo en China, ahí entonces entraría ya una discusión con más fundamento y más argumentación para nosotros. Todo esto es solamente una idea. Nosotros siempre estamos más adelante de lo que nos entretiene, nos confunde y cada vez nos va marginando más de todas las opciones posibles. En este sistema que tenemos nosotros actualmente, que es el sistema capitalista, el sistema de la democracia, y todo eso, nosotros no necesitamos ir al marxismo, al leninismo, para nada, nosotros no necesitamos ir a ningún extremo filosófico, doctrinario, porque nosotros tenemos el peronismo, que a nosotros si bien hay mucha gente que no comparte por determinadas cosas, es lo que más nos aproxima a un nacionalismo nacional, que realmente en eso casi estaríamos todos de acuerdo. Yo quería hoy traerle esta inquietud, que fue perturbada por la lluvia en la montaña, pero ya veis, a nosotros no nos limita nada, y cuando estamos propuestos y dispuestos a hacer cosas, las hacemos a pesar de todas las adversidades que se presenten. Queda una opción abierta, ni siquiera es una propuesta, pero yo quería hacerla porque nosotros no debemos privarnos de nada que se nos ocurra en función de lograr el ideal. Por eso yo quería hablar con Perón. Cuando te dije de la montaña que me gustaría hablar con el general y proponerle esto. Es decir, a Perón no se le podía haber propuesto porque yo creo que ya en este tiempo Perón estaría enrolado en esa idea. Pero bueno, yo sueño a veces en mis soliloquios de pensamiento, ¿qué pensaría Perón si yo, que he sido tan díscolo con él en nuestras relaciones, un día le dijera, general, ¿y si hacemos lo mismo que está haciendo China? Me imagino que Perón me diría, pero usted siempre con cosas increíblemente distintas a todo. En fin, yo no podía pensar estas cosas, estos delirios, porque para muchos van a decir, este viejo está delirante, sin contar con vos, sin explicártelo a vos,
sin contarte cómo son mis sueños y mis ambiciones y mis esperanzas, porque yo cifro que le vamos a encontrar la cuadratura al círculo. Y tanto jorobar y tanto dar vuelta y tanto proponer opciones, va a llegar un momento que vamos a lograr por lo menos lo fundamental. La unidad de todos para saber que estamos de acuerdo en buscar algún horizonte distinto que no sea este que nos ha marginado y que nos tiene condicionados para ser esclavos por el resto de nuestra vida, de nosotros y de nuestros hijos. Ya ves que las deudas que están contrayendo, o sea, nos hablan de una planificación a largo tiempo. Nosotros tenemos que ser, mientras todo esto está sucediendo, tenemos que ser creativos y buscar, como la mosca adentro de la vidriera, adentro de la vitrina, buscar una salida. Y esta, mejorada, estudiada, con gente más capaz que uno, quizá por ahí sea una buena opción. Te la dejo como inquietud de hoy domingo, este domingo lluvioso acá en Oregon, que a mí me ha hecho, no te imaginas, ir, volver, hacer, en fin. Pero yo lo hago con placer, porque estoy haciendo algo útil. No importa que no tenga mucha trascendencia. Vos siempre que hagas algo útil, no estás midiendo ni calculando, sino lo estás haciendo. Calcularán y medirán los otros. Eso es otra parte de la historia. Mañana nos volvemos a ver.